hay algo que nadie te ha dicho en voz alta. Y hoy, en este momento exacto en que estás escuchando esto, Dios te lo va a decir. Porque no llegaste a este video por accidente. No fue el algoritmo, no fue la casualidad, fue la mano de Dios guiando tus dedos hasta aquí porque hay algo que Él necesita que escuches antes de que sigas rezando como lo has estado rezando. ¿Cuántas veces has tomado el rosario en tus manos con el corazón roto, con la desesperación pegada al pecho como una losa, en la oscuridad de tu cuarto, cuando el reloj marcaba una hora que tú creías sagrada, y sin embargo sentiste que tus palabras rebotaban contra el techo y caían de vuelta al piso sin llegar a ningún lado? Quiero que te quedes con esa pregunta. No la descartes, porque lo que voy a compartirte hoy no es una crítica a tu fe, es una advertencia de amor. Es la diferencia entre una oración que abre el cielo y una oración que sin que tú lo sepas abre otra puerta. Hay 3 horas en el día y en la noche que el enemigo ha marcado con una señal invisible. 3 momentos en los que él sabe que tú vas a buscar a Dios con más intensidad, con más dolor, con más necesidad. Y en esos momentos, si no estás armado con discernimiento, Él no te va a atacar con demonios que rujan y griten. Te va a atacar con algo mucho más sutil. Te va a atacar disfrazado de devoción. Escúchame bien. Porque lo que voy a decirte te lo debieron haber enseñado hace años, y si no lo hicieron, no es tu culpa. Pero desde hoy ya no puedes decir que no lo sabías. Imagínate esto. Son las 3 de la mañana. El mundo está dormido. Tu casa está en silencio, pero tú estás despierto, con los ojos abiertos mirando la oscuridad del techo, sintiendo ese peso en el pecho que no tiene nombre, pero que tú reconoces. Ese peso que llega cuando la preocupación es tan grande que ya no cabe en el día y se derrama sobre la noche, y tú piensas, voy a rezar el rosario. Voy a rezar en este momento porque me enseñaron que a las 3 de la mañana el cielo está más abierto. ¿Te suena familiar? Y tomas las cuentas y empiezas a rezar. Y hay devoción genuina en tu corazón, eso no lo dudo. Pero también hay algo más. Hay una creencia plantada en algún lugar de tu mente de que ciertas horas tienen más poder que otras. De que a las 3 de la mañana, a las 12 del día, a la medianoche, Dios está más disponible, más dispuesto, más cerca. Y ahí, hermano, ahí es donde el enemigo te tiene exactamente donde quiere. No porque rezar sea malo. Rezar es oxígeno para el alma. El rosario, cuando se reza desde la fe y desde la palabra, es un instrumento poderoso de comunión con Dios. Pero cuando rezas creyendo que la hora tiene poder en sí misma, cuando rezas creyendo que hay un reloj cósmico que Dios consulta antes de escucharte, cuando mezclas tu oración con una creencia mágica sobre el tiempo, entonces ya no estás orando a Dios, estás orando a una idea de Dios que el enemigo construyó para ti. Y la diferencia importa. La diferencia importa más de lo que crees. ¿Y sabes qué es lo que más me rompe el corazón de todo esto? No es que haya gente que ore con creencias mezcladas. Eso es humano. Eso es comprensible. Lo que me rompe el corazón es que hay personas que llevan décadas orando con una fe genuina, con un amor real a Dios y al mismo tiempo cargando un miedo silencioso de fondo que les dice, si no lo haces bien, si no es en el momento correcto, Dios no va a escucharte. Y ese miedo les roba la paz incluso en medio de la oración. Oran y en lugar de sentir descanso, sienten ansiedad.
En lugar de sentir que llegan a los brazos del Padre, sienten que están presentando un examen y terminan de rezar el rosario más cansados de lo que empezaron. ¿Eso es comunión con Dios? ¿O eso es religión sin relación? Déjame llevarte a la palabra, porque esto no es mi opinión, esto está escrito. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, Dios le habla a su pueblo con una claridad que asusta. Le dice: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Ahora, tú me dirás: pero yo no hago nada de eso, yo solo rezo. Y tienes razón. Pero escucha esto con cuidado. La raíz de todas esas prácticas que Dios condena no es el ritual en sí mismo. La raíz es la creencia de que hay tiempos, objetos, palabras o fórmulas que tienen poder independiente de la voluntad de Dios. La raíz es pensar que si haces algo en el momento correcto, con las palabras correctas, en el orden correcto, entonces Dios tiene que responderte. Como si Dios fuera una máquina que tú programas con los botones correctos. Eso no es fe. Eso es magia vestida con ropa religiosa. Y yo sé que duele escuchar eso. Yo sé que duele porque nadie te enseñó esto con malicia. Tu abuela te enseñó a rezar a las 3 de la mañana porque así le enseñó su abuela. Y su abuela lo aprendió de alguien que mezcló la fe cristiana con creencias antiguas que nunca debieron haberse mezclado. Es una herencia, y las herencias espirituales malas son las más difíciles de romper porque vienen envueltas en amor, en recuerdos, en el olor a velas y a flores de altar. Pero escúchame, tú puedes honrar la memoria de tu abuela y al mismo tiempo dejar ir lo que ella, sin saberlo, te transmitió que no era de Dios. Esas dos cosas no se contradicen. Y voy a decirte algo más sobre esas herencias porque creo que esto te va a tocar en un lugar muy profundo. Hay un patrón que se repite en familias enteras. Un patrón de devoción mezclada con miedo que pasa de abuela a madre, de madre a hija, de generación en generación, como si fuera parte del ADN familiar. Y en cada generación hay alguien que reza con fervor genuino, pero también con ese nudo en el estómago que no sabe cómo explicar. Ese nudo que dice: Dios está enojado conmigo, Dios no me escucha porque no lo hice bien, debo rezar más fuerte, debo rezar en el momento exacto porque si no, algo malo va a pasar. ¿Sabes cómo se llama eso en la Escritura? En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, Dios habla de algo que traduce como la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No estoy hablando de maldición familiar en el sentido popular que tanto se ha distorsionado. Estoy hablando de algo mucho más concreto y mucho más cercano. Los patrones de pensamiento y creencia que se transmiten de generación en generación sin que nadie los cuestione. Las formas de relacionarse con Dios que se heredan igual que se heredan los rasgos físicos. Y la buena noticia, la noticia que cambia todo, es que esos patrones se pueden romper no con más rituales, no con más horas de oración en el momento correcto, se rompen con la verdad. Porque Jesús lo dijo en Juan 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, no más informados, no más religiosos, libres. Y la libertad espiritual siempre empieza por la mente, por las creencias, por la raíz invisible de la que brotan todos los frutos de tu vida de oración. Ahora quiero hablarte de las 3 horas.
Quiero que las conozcas. Quiero que sepas por qué el enemigo las usa y qué dice la Escritura sobre cada una de ellas. La primera hora que el enemigo ha contaminado con mentiras espirituales es la medianoche, las 12 de la noche. Hay una creencia extendida, especialmente en nuestra cultura latina, de que a medianoche las fuerzas espirituales están en su punto máximo, que es la hora en que los espíritus andan sueltos, que si rezas a medianoche, tu oración tiene más fuerza. Pero escucha lo que dice la Escritura en el Salmo 119, versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿Ves? La Escritura no prohíbe orar a medianoche, al contrario, pero observa el espíritu de ese versículo. El salmista se levanta a medianoche no porque la hora tenga poder mágico, sino porque su corazón está tan lleno de gratitud hacia Dios que no puede esperar hasta la mañana. La motivación es el amor, no la creencia en la hora. El problema no es orar a medianoche, el problema es creer que a medianoche Dios te escucha más, porque eso convierte la hora en un talismán, y los talismanes son idolatría. Y fíjate en algo que no puedes pasar por alto. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, Pablo y Silas están en la cárcel, son medianoche, están encadenados, están en el lugar más oscuro, más cerrado, más imposible que puedas imaginar. Y a medianoche, cantando himnos a Dios, tiembla la tierra, se abren las puertas y se sueltan las cadenas. Ahora, ¿fue la hora lo que causó el milagro? ¿O fue la adoración genuina de dos hombres que habían decidido alabar a Dios en el peor momento de su vida, sin importar la hora, sin calcular si era el momento correcto, simplemente porque no podían hacer otra cosa que alabar? La respuesta es obvia. Y sin embargo, ¿cuántas personas han leído esa historia y se han quedado con la hora? A medianoche pasan cosas. En lugar de quedarse con la lección, cuando alabas a Dios desde el fondo del pozo, sin importar cuándo, sin importar desde dónde, el cielo responde. La segunda hora que el enemigo ha llenado de mentiras es las 3 de la mañana. Y esta es quizás la más peligrosa de todas, no porque la hora en sí tenga poder, sino porque hay una narrativa espiritual falsa que se ha construido alrededor de ella con capas y capas de superstición. Hay quien dice que las 3 de la mañana es la hora del diablo, una inversión diabólica de las 3 de la tarde en que Jesucristo murió en la cruz. Y entonces hay personas que se levantan a esa hora específicamente para orar, creyendo que están combatiendo al enemigo en su propio terreno. Y yo te pregunto, ¿quién te dijo que el enemigo tiene terreno propio? El Salmo 24, versículo 1, dice con absoluta claridad: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay hora del día ni de la noche que no le pertenezca a Dios. No hay minuto del reloj que el enemigo pueda reclamar como suyo. Cuando tú te levantas a las 3 de la mañana creyendo que estás entrando al territorio del diablo para pelear ahí, ya perdiste la batalla antes de empezar, porque partiste de una mentira. La verdad es que no hay hora prohibida para orar, pero sí hay una manera prohibida de orar. Y esa manera prohibida tiene un nombre muy preciso en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Jesús mismo la describe cuando dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones, palabrería. La oración que cree que su poder está en la cantidad, en la fórmula, en el momento exacto,
en la repetición mecánica que llena el aire de sonido pero vacía el corazón de presencia. Eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. Y lo dijo precisamente en el contexto de enseñarle a sus discípulos cómo orar bien. La tercera hora que necesito que conozcas no es una hora nocturna, es el mediodía, las 12 del día, y en algunas tradiciones hay una práctica de rezar el rosario exactamente a esa hora, creyendo que el sol en su punto más alto convierte esa oración en algo especial, más poderoso, más aceptable ante Dios. De nuevo, la oración a mediodía no es el problema. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 9, el apóstol Pedro sube a la azotea a orar a la hora sexta, que era el mediodía, pero Pedro no oraba a mediodía porque el sol tuviera poder. Oraba porque tenía hambre de Dios en ese momento. Y fue en ese estado de simple, hambrienta disponibilidad ante Dios que recibió una de las visiones más transformadoras de toda la historia del Evangelio. ¿Estás comenzando a ver el patrón? El problema no es cuándo oras. El problema es en qué crees cuando oras. Y ahora necesito que te quedes en silencio un momento conmigo. Solo un momento. Porque lo que voy a decirte ahora es la raíz, es la semilla de todo lo que hemos estado construyendo. Y si la recibes, si dejas que entre de verdad, algo va a cambiar en ti hoy. Hay una palabra en la Biblia que describe exactamente lo que estamos hablando. Es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 10 y 11. Pablo le escribe a los creyentes de Galacia con una preocupación que se siente casi desesperada, casi herida. Les dice: observáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Detente ahí. El apóstol Pablo, el hombre que escribió sobre la gracia con más belleza que cualquier otro escritor sagrado, está mirando a una comunidad de creyentes y les dice: me asusta lo que veo en ustedes. Me asusta que sigan creyendo que ciertos días, ciertos tiempos, ciertas horas tienen poder espiritual en sí mismos. Porque esa creencia no es fe en Dios, es fe en el tiempo. Y el tiempo no salva, el tiempo no sana, el tiempo no libera, solo Dios lo hace. Y Dios no está atado al reloj. Esto que estoy diciéndote conecta directamente con algo que Jesucristo mismo enseñó. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús le habla a la mujer samaritana, esa mujer que también tenía confusiones sobre dónde y cuándo debía adorarse a Dios, y Jesús le dice algo que revolucionó su vida y que puede revolucionar la tuya hoy. La hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Escuchaste eso? En espíritu y en verdad. No en la hora correcta, no en la posición correcta, no con el número correcto de oraciones en espíritu y en verdad. Jesús no le dijo a esa mujer: ora a las 3 de la mañana y te iré mejor. Jesús no le dijo: hay horas prohibidas y horas permitidas. Jesús le dijo algo mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo. Le dijo: lo que Dios busca no es un ritual perfecto. Lo que Dios busca es un corazón verdadero. Y ahí, en esa verdad, está el punto de quiebre. Porque yo sé que has rezado
Yo sé que has rezado muchas veces con el corazón roto, con lágrimas que empapaban las cuentas del rosario, levantado a horas en que el mundo dormía porque sentías que si no orabas ibas a hundirte. Y yo te digo con toda la autoridad que me da la palabra, esas oraciones llegaron. Esas lágrimas fueron recibidas. Ese dolor fue visto. Porque el problema nunca fue la hora, el problema fue la mezcla. El problema fue rezar con fe en Dios, pero también con fe en la hora. Rezar con amor, pero también con miedo supersticioso. Rezar con el rosario en la mano, pero también con la mente en la creencia de que si no era a las 3 de la mañana, si no era en el momento exacto, Dios no iba a escuchar. Y esa mezcla es exactamente lo que el enemigo necesita para operar. Déjame explicarte esto con una imagen. Imagina que tienes un vaso de agua cristalina, pura, recién sacada del manantial. Esa agua representa tu oración genuina, tu fe real, tu amor a Dios. Ahora imagina que alguien con buena intención, con amor, con la cara de tu abuela o de tu madre, le echa a ese vaso una gota de tinta, solo una gota, tan pequeña que apenas se nota, pero esa gota se expande lentamente hasta que el agua ya no es completamente clara. Tú sigues bebiendo del vaso creyendo que es agua pura, y tiene mucho de agua pura, pero también tiene esa gota. Y esa gota, con el tiempo, con los años, con las generaciones, puede envenenar lo que debió haber sido vida. La superstición espiritual es esa gota de tinta. No destruye tu fe de un golpe. La contamina despacio, tan despacio que nunca notas cuando tu oración dejó de ser comunicación con Dios y se convirtió en un rito para controlar lo incontrolable. Y hay algo más que necesito decirte sobre estas horas. Algo que quizás nunca has considerado. Cuando tú le asignas poder espiritual a una hora específica, cuando crees que las 3 de la mañana es la hora del diablo o la hora más poderosa para orar, estás haciendo algo inconsciente pero muy peligroso. Estás reconociendo al enemigo una autoridad que él no tiene. Estás nombrando su hora, y al nombrarla, la estás creando en tu propia mente espiritual. Recuerda esto, el enemigo no tiene horas, el enemigo no tiene territorios, el enemigo no tiene poderes especiales que se activen a cierta hora del reloj. Lo único que tiene el enemigo es lo que tú le das. Y una de las cosas que más le damos, sin siquiera darnos cuenta, son nuestras creencias. Porque las creencias son las llaves de nuestra casa espiritual. Y quiero que lo entiendas de esta manera, porque creo que esta imagen te va a quedar grabada para siempre. Imagina que tu vida espiritual es una casa. Tiene paredes, tiene techo, tiene ventanas, y las ventanas de esa casa son tus creencias. Lo que crees determina por dónde entra la luz y por dónde puede entrar también el frío. Es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que. Ahora imagina que en una de esas ventanas hay un vidrio roto, solo uno, pequeño, casi imperceptible, pero de noche, cuando baja la temperatura, el frío entra por ese vidrio roto y se cuela por toda la casa sin que sepas exactamente de dónde viene. Tú prendes la calefacción, rezas más, ayunas más, buscas más, pero el frío sigue ahí porque no reparaste el vidrio roto. Y el vidrio roto es la creencia falsa, la creencia de que la hora tiene poder, la creencia de que Dios te escucha más a cierta hora que a otra. Hoy estamos reparando ese vidrio y cuando la creencia sea sana, cuando el vidrio esté íntegro, vas a descubrir que la casa que ya tenías siempre estuvo diseñada para ser cálida. Si tu corazón está abierto al enemigo,
si le das espacio en tus creencias con esas ideas sobre horas prohibidas y poderes especiales del maligno, él no necesita irrumpir. Entra por la ventana que tú mismo dejaste abierta. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, no dice, cuídate de las 3 de la mañana. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. La sobriedad espiritual no tiene horario. La vigilancia no se activa solo a medianoche. Es una postura del alma, una actitud del corazón que dice, conozco a mi Dios, conozco al enemigo, y sé que el poder no está en la hora sino en la fe. Y ahora necesito que respires, porque hemos estado en el lugar oscuro del mensaje. Hemos estado mirando la herida, la raíz, el lugar donde la mentira entró. Y yo sé que eso duele. Yo sé que revisar lo que creías que era tu devoción más pura y descubrir que tenía una grieta, eso duele de una manera que no tiene palabras. Pero escúchame, lo que Dios hace en este momento contigo no es condenación, es cirugía. Y el cirujano que te ama no te corta para hacerte daño, te corta para sacarte lo que te estaba matando por dentro sin que tú lo supieras. Quiero que pienses en algo. Piensa en la historia de María Magdalena en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Es la madrugada del primer día de la semana. María va al sepulcro temprano, cuando todavía está oscuro, dice el texto. Va angustiada, va rota, va con el corazón destrozado porque cree que han robado el cuerpo de su Señor. Y cuando llega al jardín, llorando, volteando para todos lados, buscando entre la oscuridad, una figura se acerca y ella, sin reconocerlo, cree que es el jardinero. Y esa figura le pregunta algo tan simple, tan desconcertante, tan profundo. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Esa es la pregunta que Jesús resucitado le hace a María Magdalena en el jardín y es la misma pregunta que te hace a ti hoy. No te pregunta ¿a qué hora oras? No te pregunta ¿cuántas veces rezas el rosario a la semana? No te pregunta ¿conoces las horas correctas? Te pregunta ¿a quién buscas? ¿Buscas a Dios? ¿O buscas una fórmula que te dé control sobre lo incontrolable? ¿Buscas la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿O buscas la certeza de que si haces todo bien, si rezas en el momento correcto, Dios tendrá que escucharte? Porque hay una diferencia entre buscar a Dios y buscar a Dios correctamente administrado. Y hay algo en la historia de María Magdalena que no quiero que pierdas. Ella fue al sepulcro de madrugada antes del amanecer, en una hora que nadie le había dicho que era la hora especial. No fue porque calculó el momento de poder, fue porque el amor la llevó. El amor que tenía por Jesús era tan grande que no pudo esperar a que amaneciera. Y fue precisamente ese amor no calculado, ese amor que no consultó el reloj, ese amor que simplemente fue el que recibió la primera aparición del resucitado. No el discípulo más preparado, no el que oró en la hora correcta. La mujer que fue porque amaba y no podía hacer otra cosa. Eso quiero para ti. Eso quiere Dios para ti. Una oración que nace del amor y no del miedo. Un rosario que se toma porque el corazón tiene hambre de él, no porque el reloj marca una hora que alguien dijo que era la indicada. Y la gracia, hermano, la gracia de Dios es que Él te responde en las dos búsquedas. Incluso cuando te acercas a Él mezclado, confundido,
con una gota de tinta en el vaso, Él ve a través de la mezcla y ve tu corazón. Él no rechaza al que llega imperfectamente. Él toma al que llega imperfectamente y lo hace entrar en la perfección de su presencia. Pero lo que Él quiere, lo que Él merece, lo que tu alma necesita para crecer de verdad, es que lo busques libre de las cadenas de la superstición, libre de la creencia de que la hora tiene poder, libre del miedo que se disfraza de devoción. Quiero darte una imagen que nunca vas a olvidar. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... Imagina un niño pequeño que quiere hablar con su padre y alguien le dice, si le hablas a las 3 de la mañana cuando está dormido te escucha mejor, si le hablas a medianoche tiene más tiempo, si le hablas al mediodía, justo cuando el sol está más alto, tu voz llega más lejos. ¿Qué clase de padre sería ese? Un padre que solo escucha a sus hijos a horas específicas. Un padre que tiene su oído puesto al reloj antes de ponérselo al corazón de su hijo. Eso no es un padre. Eso es una oficina de gobierno. Pero el Padre que nos reveló Jesucristo en el Evangelio, el Padre del que habla Lucas 15, cuando el hijo pródigo viene de lejos, todavía sucio, todavía oliendo a chiquero, el Padre que corre hacia él sin esperar que llegue del todo, ese Padre no consulta el reloj. Ese Padre ve al Hijo desde lejos y corre. Corre, no camina dignamente, esperando que el Hijo llegue a cierta hora acordada. Corre, a cualquier hora, a cualquier momento, desde cualquier estado en que te encuentres. Eso es a quien estás orando cuando rezas el rosario. No a un administrador de tiempos sagrados, a un Padre que corre hacia ti. Y quiero que te detengas un momento en esa imagen del Padre que corre. En la cultura del tiempo de Jesús, un padre de familia nunca corría. Correr era algo que hacían los niños, los esclavos, los que no tenían dignidad que perder. Un hombre adulto, un padre de familia, un patriarca, caminaba lento, solemne, haciendo que el que llegaba tuviera que llegar hasta él. Pero este padre de la parábola corre, y al correr está dispuesto a perder su dignidad ante todos los del pueblo que lo están mirando. Está dispuesto a que lo vean correr como un niño, como un esclavo, como alguien sin protocolo ni distancia, solo para llegar antes a su hijo. Eso es lo que Dios hace contigo. Renuncia a toda la distancia religiosa que nosotros le construimos. Renuncia al protocolo del ritual exacto. Renuncia a la formalidad de la hora indicada y corre hacia ti en el momento en que te vuelves hacia Él. Y ahora quiero darte algo práctico, porque no basta con saber la verdad, hay que vivir la verdad. Lo primero que necesitas hacer hoy mismo, no mañana, no la próxima semana, es revisar tus creencias sobre la oración, no tus prácticas, tus creencias, porque las prácticas son el fruto, pero las creencias son la raíz. Y si la raíz está contaminada, puedes podar el árbol 1000 veces, pero seguirá dando el mismo fruto. Pregúntate con honestidad, ¿creo que hay horas en las que Dios me escucha mejor? ¿Creo que si rezo cierto número de veces o a cierta hora tengo más garantía de ser escuchado? ¿Hay en mí la creencia, aunque sea pequeña, de que el ritual en sí mismo tiene poder aparte de la fe que lo sostiene? No te juzgues si la respuesta es sí. Solo sé honesto, porque la honestidad ante Dios es el primer paso de toda sanidad espiritual. Lo segundo que necesitas hacer es separar la práctica de la superstición.
Y esto es importante porque no estoy diciéndote que dejes de rezar el rosario. No estoy diciéndote que las 3 de la mañana sea un momento inútil para orar. Lo que te digo es que reancles tu oración. Que en lugar de pensar, debo rezar a esta hora porque la hora tiene poder, pienses, voy a orar ahora porque quiero hablar con mi Padre. El contenido del acto puede ser idéntico. La motivación lo cambia todo. Porque Dios no evalúa la hora en que lo buscas. Dios evalúa el corazón con que lo buscas. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios le dice al profeta Samuel algo que es uno de los versículos más liberadores de toda la Escritura. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón, no el rosario, no la hora, no el número de Avemarías, el corazón. Y lo tercero, antes de la oración que vamos a hacer juntos, es esto. Habla con Dios sobre las creencias que identificaste, no como quien hace una confesión formal y solemne, como quien habla con su Padre de verdad. Dile, Padre, descubrí que en mí había esto, no lo sabía. O sí lo sabía, pero no sabía que era tan importante. Hoy te lo entrego. Esa entrega simple, sin protocolo, sin hora calculada, en el momento en que tu corazón esté listo, vale más ante Dios que 1000 rosarios rezados a la hora exacta con el corazón en otro lugar. Lo cuarto que te pido es que hagas esta oración conmigo ahora mismo. No la leas como quien lee un texto. Dila en el lugar en que estás, en silencio si es necesario, pero dila con cada célula de tu ser. Señor, hoy te pido que limpies mis creencias sobre la oración, que quites de mí toda mezcla, toda superstición, toda fe en tiempos y fórmulas que no vienen de ti. Yo quiero buscarte a ti, no a una idea de ti. Quiero orarte con fe genuina, con el corazón libre del miedo y libre de la magia disfrazada de devoción. Hoy te doy acceso a la raíz, Señor. Sana lo que yo no puedo ver. Rompe en mí los patrones de generaciones que me alejaron de la sencillez de tu presencia. Y enséñame a adorarte en espíritu y en verdad, a cualquier hora, en cualquier lugar, con el único poder que importa, el poder de un corazón que te busca porque te ama. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo se movió. Quizás no lo sientas todavía. Quizás lo sientas en 3 días cuando te levantes a orar y ya no haya miedo en el pecho, solo ganas de hablar con tu Padre. Quizás lo sientas la próxima vez que tomes el rosario y lo hagas sin mirar el reloj, sin calcular la hora, sin medir si este es el momento de poder o no. Solo tú y Él. Cualquier hora, cualquier momento, en espíritu y en verdad. Y hay algo más que quiero dejarte antes de terminar. Algo sobre el rosario mismo que quizás no has considerado. El rosario, en su esencia, no es un ritual mágico. Es una meditación. Es un camino estructurado para que tu mente y tu corazón recorran los misterios de la vida de Cristo. Cada misterio es una invitación a meterte adentro de la historia de salvación y reconocer tu propia historia en ella. Cuando meditas el misterio de la Anunciación, no estás recitando fórmulas. Estás parado junto a María en el momento en que el ángel le cambia la vida de una sola conversación. Y si lo haces de verdad, si te metes ahí, te preguntas, ¿hay en mi vida un anuncio de Dios que yo he estado resistiendo porque no entiendo todavía? Cuando meditas el misterio de la agonía en el huerto, no estás cumpliendo con un número de Avemarías. Estás en Getsemaní junto a Jesús, oyéndolo sudar sangre,
oyéndolo decir, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y si lo haces de verdad, te preguntas, ¿cuál es la copa que yo le he estado pidiendo a Dios que pase de mí, sin confiar en que quizás esa copa es lo que me va a transformar? Y cuando meditas el misterio de la resurrección, no estás terminando un ciclo de oraciones. Estás parado frente al sepulcro vacío y estás eligiendo creer, como María Magdalena, que la última palabra no la tiene la muerte, ni la enfermedad, ni la deuda, ni el abandono, ni el fracaso. La última palabra la tiene el que venció a la muerte a cualquier hora en un día que nadie esperaba, de una manera que nadie calculó. Eso es oración. Eso es meditación de la palabra viva. Y eso funciona a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, en el autobús, en la cocina, en el hospital, en el lugar de trabajo. Funciona en cualquier hora porque no depende de la hora, depende de tu corazón. Hermano, hermana, quiero decirte algo que siento con todo lo que soy. Tú has cargado por mucho tiempo con un peso que no te pertenece, el peso de hacer todo bien para que Dios te escuche, el peso de orar en el momento exacto, de decir las palabras exactas, de cumplir con el ritual exacto. Y ese peso no te lo puso Dios. Ese peso te lo puso el miedo, te lo puso la tradición mezclada, te lo puso el enemigo que sabe que si te mantiene enfocado en la hora y el ritual, nunca vas a tener tiempo de simplemente sentarte en la presencia de Dios y recibir lo que Él quiere darte gratis, sin condiciones, sin hora, sin fórmula. El libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Estas son las palabras de Jesucristo y necesito que las escuches como si nunca las hubieras escuchado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid, no venid a las 3 de la mañana, no venid a la medianoche. No venid cuando el sol esté en su punto más alto. Venid, y ese venid no tiene hora, ese venid no tiene condición, ese venid es una puerta que está abierta ahora mismo, en este segundo, mientras escuchas esto. ¿Estás cansado? Él dijo, venid. ¿Estás cargado? Él dijo, venid. Oras desde hace años y sigues sin sentir descanso en el alma. Él dijo, venid, no venid diferente, no venid mejor, venid. Y lo que te da cuando vienes no es una promesa condicionada a la hora. Lo que te da es descanso, descanso para tu alma. Y el alma que descansa en Dios ya no necesita controlar la hora, ya no necesita calcular el momento, ya no necesita el miedo como combustible para la oración. El alma que descansa en Dios ora a cualquier hora porque sabe que a cualquier hora el Padre está en el umbral, mirando el camino, esperándola. Quiero que hagas algo hoy. Hoy, en algún momento del día, no a las 3 de la mañana, no a medianoche, no a ninguna hora especial calculada con ningún criterio más que este, cuando sientas que tu corazón está disponible, detente, toma el rosario si quieres, o simplemente junta las manos, o ni siquiera eso, solo siéntate en silencio y dile a Dios estas palabras: Padre, aquí estoy, no a la hora correcta, solo aquí, solo yo, solo tú. Y verás lo que pasa. Verás que el cielo no espera la hora para abrirse. El cielo ya estaba abierto. Lo que te faltaba era saber que la puerta no tiene cerradura desde afuera, solo desde adentro. Y hoy
En este momento abriste esa puerta desde adentro con la verdad. Esto que has escuchado hoy no es el final de lo que Dios tiene para ti. Es el principio de una forma nueva de orarlo, de una fe más limpia, más profunda, más libre, sin mezclas, sin miedos disfrazados de devoción, sin horas prohibidas ni horas mágicas. Solo tu corazón y el corazón de Dios latiendo en la misma frecuencia de amor que latió desde la fundación del mundo. Hay más que Dios quiere revelarte. Hay capas de su palabra que aún no has visto. Hay preguntas que llevas años cargando y que tienen respuesta. Una respuesta que no está en el reloj ni en el ritual, sino en la escritura viva y en la voz del Espíritu que nunca deja de hablar. No te vayas con hambre. Esa hambre que sientes ahora mismo en el pecho, ese fuego que se encendió mientras escuchabas, ese es el Espíritu de Dios diciéndote que hay más, que esto no termina aquí, que lo que Él comenzó en ti hoy lo va a completar. Porque Él no empieza obras a medias. Él no abre conversaciones que no sabe cómo terminar. Filipenses 1, versículo 6 lo dice, con la seguridad de quien conoce el corazón de Dios desde adentro. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará, no la abandonará a mitad del camino porque no oraste a la hora correcta. No la detendrá porque una noche te quedaste dormido y no rezaste el rosario a las 3 de la mañana. La perfeccionará porque es Él quien la sostiene, no tú. Porque la obra de Dios en tu vida no depende de tu desempeño ritual, depende de su fidelidad, y su fidelidad no tiene horario. Y yo te dejo con esto, no con una promesa mía, con una promesa de Él. Jeremías 29, versículo 13, Dios mismo lo dijo y nunca se ha arrepentido. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No dice, a la hora correcta me hallaréis. No dice, con el ritual correcto me hallaréis. Dice, de todo vuestro corazón. Ese corazón que tienes, ese corazón quebrado, ese corazón mezclado, ese corazón que ha rezado con miedo y con amor al mismo tiempo, ese corazón con grietas y con cicatrices, ese corazón que buscó a Dios a las 3 de la mañana sin saber si lo estaba haciendo bien, ese corazón que se equivocó pero que nunca dejó de buscar, ese corazón es suficiente, ese corazón es todo lo que Dios pidió. Y ese corazón, dado a Él sin condición, sin hora, sin fórmula, sin miedo, es el rosario más poderoso que jamás rezarás. Mujer, si hoy llegaste hasta aquí, no fue por accidente. Dios te trajo hasta este momento, porque hay algo que Él necesita decirte. Algo que tal vez nadie más te ha dicho. Algo que tu corazón ha estado esperando escuchar desde hace mucho tiempo. Hoy no vine a hablarte de religión. Vine a hablarte de revelación. Vine a hablarte de lo que el cielo piensa de ti, de lo que Dios ve cuando te mira, de lo que el Padre siente cuando pronuncia tu nombre. Porque hay mujeres que cargan una vida entera sin saber quiénes son realmente. Mujeres que se levantan cada mañana cargando el peso de lo que alguien les dijo que eran. El peso de una herida que no cierra, el peso de una promesa que no llega, el peso de un sueño que parece muerto. Y lo más doloroso no es el peso en sí. Lo más doloroso es que muchas de esas mujeres ni siquiera recuerdan cuándo fue el momento en que dejaron de creer que merecían
algo mejor? ¿Cuándo fue que empezaste a resignarte? ¿Cuándo fue que dejaste de soñar? ¿Cuándo fue que decidiste que esta vida a medias era lo máximo que Dios tenía para ti? ¿Eres tú una de esas mujeres? Entonces, quédate, porque lo que Dios va a revelar hoy en este mensaje tiene el poder de cambiar tu historia. Tiene el poder de sanar lo que el tiempo no pudo sanar. Tiene el poder de darte un nuevo comienzo desde el lugar donde estás parada hoy. Y quiero que sepas algo antes de comenzar. Esto no es un mensaje para las mujeres perfectas. Esto es un mensaje para las mujeres reales, para las que han llorado en silencio, para las que han seguido caminando aunque ya no tenían fuerzas, para las que han creído en Dios incluso cuando todo a su alrededor decía que Dios se había olvidado de ellas, para las que sonríen en público y se derrumban cuando nadie las ve, para las que dan todo por los demás y se quedan vacías por dentro, para las que oran de madrugada porque de día no encuentran el momento. Para ti es este mensaje. Vamos a hablar hoy de 8 cosas, 8 verdades que Dios quiere que toda mujer sepa para vivir en bendición, no en una bendición superficial, no en una bendición de apariencias, sino en una bendición profunda, real, duradera, que viene directamente del corazón del Padre. La primera cosa que Dios quiere que toda mujer sepa es esta. Fuiste creada con intención, no con accidente. Escúchame bien. Antes de que tu madre supiera que estaba embarazada de ti, Dios ya te conocía. Antes de que nadie pudiera pronunciar tu nombre, Dios ya lo había escrito en el libro de la vida. El profeta Jeremías lo recibe así de la boca misma de Dios. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Lo escuchas? Te conoció antes de que existieras, antes de que cometieras errores, antes de que alguien te fallara, antes de que cualquier voz equivocada te dijera que no era suficiente. Dios ya te conocía y te eligió de todas formas. Hay mujeres que viven con la sensación de que llegaron al mundo por error, que su historia comenzó con un tropiezo, con una circunstancia que nadie planeó. Quizás te criaron diciéndote que eras un problema, quizás creciste sintiéndote invisible, quizás alguien en tu vida te trató como si tu existencia no tuviera valor, pero hoy el cielo te declara lo contrario. El Salmo 139 dice algo que debería hacerte temblar de emoción. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Eres una creación admirable, no una creación regular, no una creación del montón, admirable, extraordinaria, pensada, diseñada, formada con cuidado divino. ¿Sabes lo que hace un maestro artesano cuando crea algo valioso? No lo hace deprisa, no lo hace sin pensar, lo piensa, lo diseña, lo trabaja con sus manos, le pone atención a cada detalle. Hay artesanos en México que trabajan el barro durante horas con sus manos, con paciencia, formando cada curva con intención, y cuando terminan, la pieza tiene su firma. Lleva la marca de sus manos,
así te hizo Dios a ti. Tú llevas la marca de sus manos, esa cicatriz que tienes, esa forma de reír, esa manera tan particular que tienes de amar, ese corazón que siente profundo, esa sensibilidad que a veces te parece una debilidad, pero que en realidad es una de tus mayores fortalezas. Todo eso lo diseñó Él con intención, con propósito, con amor. No llegaste al mundo por error, mujer. Llegaste por decreto divino. La segunda cosa que Dios quiere que toda mujer sepa es poderosa. Y necesito que abras bien tu corazón para recibirla. Tu valor no depende de lo que otros opinan de ti. Vivimos en un mundo que le ha enseñado a la mujer a buscar su valor en los ojos de los demás. En la aprobación del esposo, en la opinión de los hijos, en lo que dicen los vecinos, en los likes de las redes sociales, en el reconocimiento del trabajo. Y cuando esa aprobación no llega, cuando ese reconocimiento falla, algo por dentro se rompe y la mujer empieza a creer que no vale. Pero Dios no te evaluó así. Piensa en esto por un momento. Cuando quieres saber cuánto vale una joya, no le preguntas al vecino, no le preguntas al que no sabe de joyas, le preguntas al experto, le preguntas al que la creó, le preguntas al joyero, y el joyero que te creó a ti ya dijo lo que vales. Y lo dijo de la manera más contundente posible. ¿Sabes cuánto vales tú para el Padre? La respuesta está en la cruz. Cuando Dios quiso demostrar cuánto valías, no mandó palabras. Mandó a su Hijo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El precio que Dios pagó por ti fue el precio más alto que existe en el universo. Su propio Hijo, su propia sangre, su propia vida. Y cuando alguien paga ese precio por algo, eso no tiene precio terrenal. Eso es invaluable. Eso es incalculable. Eso está más allá de cualquier opinión humana. Entonces, la próxima vez que alguien te subestime, que alguien te diga que no eres suficiente, que alguien te trate como si fueras desechable, quiero que recuerdes esto. El Rey del universo pagó con su sangre por ti, y lo que tiene el precio de la sangre de Cristo no puede ser devaluado por la boca de ningún ser humano. Hay voces en tu vida que han intentado ponerte precio, voces que te dijeron, no sirves, no puedes, eres demasiado, no eres suficiente. Voces que venían de personas que tal vez amabas profundamente, voces de padres, de esposos, de jefes, de amigos que fallaron. Y hoy yo te digo, esas voces mienten, y mienten porque no saben lo que vales. Mienten porque el que sabe lo que vales ya habló, y lo que dijo está escrito con sangre en una cruz en el Calvario. Tu valor, mujer, no está en el mercado de las opiniones. Tu valor está depositado en el cielo, sellado con la sangre del Cordero, y ninguna voz de la tierra puede cambiarlo. La tercera revelación que Dios quiere darte hoy es una que muchas mujeres necesitan urgentemente. Dios no te abandonó en tu dolor. Él estuvo contigo en cada momento.
Sé que hay mujeres escuchando esto, que atravesaron noches tan oscuras, que sintieron que Dios apagó las luces y se fue, la traición de un esposo, la pérdida de un hijo, la enfermedad que llegó sin avisar, la pobreza que tocó a la puerta y no quiso irse, el abuso que nadie vio pero que tú viviste en carne propia, la soledad de criar hijos sin apoyo, el diagnóstico que te quitó el piso de abajo de los pies. Y en medio de todo eso, en algún momento, quizás te preguntaste, ¿dónde estabas, Señor? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué permitiste esto? Quiero llevarte a una historia bíblica. La historia de una mujer que entendió esta verdad de la manera más dolorosa posible. Su nombre es Agar, una mujer que no eligió su destino, una sierva utilizada por otros para sus propósitos, luego desechada al desierto, con su hijo en brazos y sin agua ni provisión. Y llega un momento en la narrativa del Génesis, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que es uno de los más desgarradores de toda la escritura. Agar pone al niño debajo de un arbusto, se aleja un poco y dice, no quiero ver morir al muchacho. Y se sienta y llora. ¿Puedes imaginarte ese momento? Una madre que no puede ni soportar ver a su hijo sufrir. Una mujer al límite de todo, sin recursos, sin salida, sin nadie que la ayude. Génesis capítulo 16 nos dice que cuando Agar se encontraba sola en el desierto, abandonada, sin salida, llorando junto a su hijo porque pensaba que iban a morir, el ángel del Señor la encontró y le dijo algo que cambió todo. El Señor ha escuchado tu aflicción. ¿Te das cuenta? En el momento más oscuro de Agar, en el desierto, donde nadie más podía verla, donde se sentía más sola, Dios la estaba mirando, Dios la estaba escuchando. Dios ya tenía preparada la provisión y entonces Agar hace algo hermoso, le pone nombre a Dios, lo llama por El Roi, que en hebreo significa el Dios que me ve. Mujer, Dios te ha visto cada lágrima, ha visto cada noche de insomnio, ha visto cada herida que escondiste detrás de una sonrisa, ha visto cada sacrificio que hiciste en silencio, ha visto las noches que lloraste abrazada a tu almohada, sin que nadie supiera que estabas rota por dentro. El Dios que ve a Agar en el desierto es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que es el mismo Dios que te ve a ti hoy. Y ese Dios nunca ha cerrado sus ojos. Nunca ha apartado su mirada de ti. Isaías 49, versículo 15 y 16, dice algo que solamente puede venir del corazón de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Dios dijo que tiene tu nombre grabado en sus manos. No en un papel, no en una lista. En sus manos, en el lugar donde más se siente, en el lugar donde más duele cuando algo lo daña. Tu dolor no fue invisible para Él. Tu historia no fue un accidente. Y si Dios permitió que atravesaras el desierto, fue porque también Él preparó el pozo de agua en el momento exacto.
Y esto nos lleva a la cuarta cosa que Dios quiere que toda mujer sepa. Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo va a usar para bendecirte. Esto es algo que el enemigo no quiere que entiendas, porque el día que lo entiendas, vas a dejar de vivir como víctima y vas a comenzar a vivir como vencedora. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, con una declaración que debería grabarse en el corazón de toda mujer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las cosas bonitas, no solo los momentos de alegría, todas, las heridas también, los fracasos también, las traiciones también, las pérdidas también. Dios tiene una capacidad sobrenatural de tomar lo que el enemigo diseñó para hundirte y convertirlo en el trampolín que te lanza hacia tu destino. Piensa en José, vendido por sus propios hermanos, falsamente acusado, metido en una prisión que no merecía. Si le hubieran preguntado a José en el momento del pozo si creía que su historia tenía futuro, ¿qué crees que hubiera respondido? Pero Dios estaba obrando en silencio, en lo secreto, transformando cada injusticia en preparación, transformando cada lágrima en sabiduría, transformando cada traición en carácter. Y el mismo José que fue echado al pozo, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Pero quiero que notes algo más en esa historia. Cuando José finalmente está frente a sus hermanos, los mismos que lo traicionaron, los mismos que le causaron tanto dolor, José no les dice, ahora van a pagar por lo que me hicieron. José dice algo que solamente puede decir alguien que entendió la soberanía de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Puedes decir eso hoy de tu historia? ¿Puedes mirar aquello que te hicieron, aquello que te destruyó, aquello que el enemigo lanzó contra ti y comenzar a creer que Dios lo va a convertir en bien? Es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que no te pido que lo sientas todavía. Te pido que lo declares, porque la fe no comienza en los sentimientos. La fe comienza en la boca. Y cuando tu boca declara lo que Dios dice, los sentimientos eventualmente tienen que alinearse con la palabra. ¿Qué está haciendo Dios en tu pozo hoy? No lo sabes todavía, pero Él sí lo sabe. Y lo que está preparando para ti es más grande de lo que puedes imaginar desde el fondo de ese pozo. La quinta verdad que el cielo quiere depositar en ti hoy es una que va a sacudir algunas cosas que traes arraigadas muy adentro. Mujer, tienes el derecho divino de vivir libre de culpa. Hay una carga que muchas mujeres cargan que no les pertenece. Es la carga de la culpa. La culpa por el matrimonio que no funcionó. La culpa por los hijos que tomaron malos caminos. La culpa por las decisiones del pasado. La culpa por lo que hiciste, la culpa por lo que no pudiste hacer, la culpa que alguien más te puso encima y que tú cargaste por años creyendo que era tuya. Esa culpa es una mentira disfrazada de conciencia, porque hay una diferencia enorme entre la convicción que viene del Espíritu Santo
y la condenación que viene del enemigo. La convicción del Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. Te dice, esto estuvo mal, corrígelo, Dios te perdona, camina hacia adelante. Pero la condenación del enemigo no te lleva a ningún lado. Solo te hace dar vueltas en círculos. Te dice, eres un fracaso, no tienes remedio. Dios no puede amarte después de lo que hiciste. Siempre vas a ser así. Y esa voz no es la voz de Dios. Esa voz es la voz del acusador. Y el acusador miente por naturaleza. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad, no de una parte, de toda completa, total, absoluta. Cuando Dios perdona, no perdona a medias. No dice, te perdono, pero no lo olvido. No dice, te perdono, pero cada vez que te equivoques te lo voy a recordar. El Salmo 103, versículo 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuánto está el oriente del occidente. No tiene fin. Es infinito. No hay punto en el planeta donde el oriente y el occidente se encuentren. Así de lejos puso Dios tu pecado. Así de lejos está tu culpa de su corazón. Y Miqueas capítulo 7, versículo 19, añade algo todavía más poderoso. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Los echará en lo profundo del mar, no a la orilla, no donde las mareas los puedan traer de vuelta, en lo profundo, donde no hay luz, donde no hay retorno, donde nadie más puede recuperarlos. Entonces, mujer, si Dios ya no carga ese expediente, ¿por qué lo sigues cargando tú? La culpa que cargas hoy no viene de Dios, viene del enemigo, y el enemigo usa la culpa como cadena, para mantenerte inmóvil, para mantenerte en el pasado, para que no puedas avanzar hacia el futuro que Dios preparó para ti. Hoy es el día de romper esa cadena. Hoy es el día de recibir lo que la cruz ya pagó, tu libertad completa. Y aquí llegamos a la sexta cosa que Dios quiere que toda mujer sepa. Esta es una que toca directamente la vida práctica, el día a día, la cocina, los hijos, el trabajo, las preocupaciones. Dios provee para sus hijas. No tienes que vivir en el espíritu de escasez. Escúchame, hay un espíritu de escasez que persigue a muchas mujeres y no hablo solo de escasez económica. Hablo de escasez de amor, escasez de tiempo, escasez de fuerzas, escasez de esperanza. Es esa sensación de que nunca es suficiente, de que siempre falta algo, de que el pozo de tu vida está casi vacío, de que das tanto, que ya no sabes ni de dónde sacas para seguir dando. Quiero llevarte al libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Hay una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una mujer que tiene lo último que le queda en la despensa, un puñado de harina y un poco de aceite. Y después de eso, nada, solo la muerte.
Imagínate por un momento en esa cocina, contando lo que te queda, sabiendo que no hay más, mirando a tu hijo con hambre y sabiendo que no puedes hacer nada. Entonces llega el profeta Elías y le pide precisamente lo único que ella tiene. Humanamente hablando, eso es una locura. Humanamente hablando, esa mujer debería haber dicho: Profeta, búsquese otro lugar porque aquí no hay nada. Pero ella obedece. Con lo último que tenía, prepara primero para el hombre de Dios y entonces sucede el milagro. La tinaja de harina no escaseó. La vasija de aceite no se vació. Por todos los días que duró la sequía, Dios multiplicó lo que ella sembró en obediencia. ¿Cuál es la lección? Que la escasez termina cuando comienza la obediencia. Que la multiplicación de Dios se activa cuando tú le das a Él lo primero, incluso cuando lo primero es lo único que tienes. Y esto no es solo un principio económico, es un principio espiritual que toca toda área de tu vida. Cuando le das a Dios tu tiempo primero, Él multiplica el tiempo que te queda. Cuando le das a Dios tu energía en la adoración, Él renueva tus fuerzas como las del águila. Cuando le das a Dios tu confianza primero, Él abre caminos donde no los hay. Mateo capítulo 6, versículo 33, lo dice con la claridad del mismo Jesús. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, las cosas que necesitas, las cosas que te preocupan, las cosas que te quitan el sueño. Jesús dice que si tú pones a Dios primero, todo lo demás se acomoda, todo lo demás viene, todo lo demás es añadido. Filipenses capítulo 4, versículo 19 lo dice sin rodeos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falta. Todo, no una parte, no lo que Él considere conveniente. Todo, porque las riquezas de gloria en Cristo Jesús no se agotan. No tienen fondo. No tienen límite. Mujer, deja de vivir como si Dios estuviera en quiebra. El dueño del ganado de 1000 colinas es tu Padre, y Él cuida de sus hijas. La séptima revelación es una que Dios quiere que guardes en lo más profundo de tu ser. Tu oración tiene poder. Tu intercesión mueve el cielo. Quiero que entiendas algo que el enemigo ha trabajado muy duro para hacerte olvidar. La mujer que ora es la mujer más poderosa sobre la tierra. No la mujer más rica, no la mujer más famosa, no la mujer más educada, la mujer que ora. La historia de Ana en el libro de Samuel es una de las más poderosas del Antiguo Testamento. Una mujer que no tenía hijos. Una mujer herida es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que humillada, provocada por la otra esposa de su marido que sí tenía hijos. Una mujer que cargaba una vergüenza que la cultura de su tiempo le imponía. Y esa mujer fue al templo y oró con tanta intensidad, con tanta pasión, con tanto dolor derramado delante de Dios, que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. ¿Por qué oraba así? Porque ella sabía que solo Dios podía cambiar su situación. Porque ella sabía
que si Dios no abría ese vientre, nadie más podía. Y Dios la escuchó y abrió su vientre. Y le dio un hijo llamado Samuel, que se convirtió en uno de los profetas más importantes de toda la historia de Israel. La oración de una mujer desesperada engendró al profeta que ungió a los reyes. ¿Puedes dimensionar eso? El llanto de Ana en el templo cambió el curso de una nación entera. Y si quieres otro ejemplo de la fuerza de la oración femenina, piensa en la mujer sirofenicia de Mateo 15. Una mujer que no era judía. Una mujer que, humanamente hablando, no tenía derecho de pedir nada. Y sin embargo, fue a Jesús. Y clamó, y aunque en un primer momento la respuesta pareció un rechazo, ella no se fue. Ella persistió. Ella insistió. Ella se negó a aceptar el no como respuesta final. Y Jesús, maravillado por su fe, dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mujer, la persistencia en la oración no es duda. Es fe avanzada. Es la fe que dice: Señor, sé que puedes, y no me voy hasta que lo hagas. Hoy yo te digo, tu oración es pequeña, tu oración no es insignificante. Tu oración tiene la capacidad de cambiar el destino de tus hijos, de sanar tu matrimonio, de transformar tu hogar, de influir en tu generación. El libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, habla de unas copas de oro llenas de incienso y dice que ese incienso son las oraciones de los santos. Tus oraciones no desaparecen en el aire. Se acumulan en copas de oro delante del trono de Dios. Y cuando esas copas se llenan, Dios las derrama sobre la tierra. Cada vez que oras, estás llenando esa copa. Cada vez que intercedes por tus hijos a las 3 de la mañana, estás llenando esa copa. Cada vez que clamas por tu familia, aunque parezca que nada cambia, estás llenando esa copa. Y el día que esa copa se llene, el cielo va a derramar una respuesta tan grande, que vas a entender por qué Dios te pidió que siguieras orando. Sigue orando, mujer. Aunque no veas resultados todavía, aunque sientas que el cielo está callado, tu copa se está llenando. Y el día que se derrame, vas a ver la gloria de Dios en una manera que no te imaginas. Y llegamos a la octava y última revelación de este mensaje. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, y la guardo para el final porque es la más importante de todas. Es el fundamento de todo lo demás. Dios tiene un propósito específico para tu vida. No viniste a este mundo a existir, sino a cumplir una misión. Hay mujeres que pasan toda su vida sobreviviendo cuando deberían estar cumpliendo su destino, viviendo de crisis en crisis, de problema en problema, sin saber que nacieron para algo más grande. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10, y dice algo extraordinario. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano, antes de que nacieras, Dios ya preparó las obras que ibas a realizar. Ya diseñó el camino que ibas a caminar.
Ya escribió el capítulo de tu historia que el mundo necesita leer. Esas buenas obras no son iguales para todas las mujeres. Para algunas es criar hijos con valores del reino. Para otras es sanar a los enfermos. Para otras es enseñar la palabra. Para otras es servir a los pobres. Para otras es interceder en oración por su nación. Pero todas, absolutamente todas las mujeres que aman a Dios tienen una misión específica en este mundo. Y esa misión no puede ser cumplida por nadie más. Solo tú puedes cumplirla. Esther entendió esto. Una mujer que llegó a ser reina, que vivía en un palacio, que tenía comodidad y seguridad, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Pero que un día se encontró frente a la decisión más difícil de su vida: arriesgar su propia existencia para salvar a su pueblo. Y fue entonces cuando Mardoqueo le dijo aquellas palabras que resuenan en la eternidad: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Para esta hora, para este momento, para esta circunstancia, para este desafío que parece imposible. Dios te puso a ti aquí, en este tiempo, en este lugar, con este nombre y con esta historia, porque eres la indicada para lo que Él necesita hacer. Y Esther no retrocedió. Esther dijo: si perezco, que perezca. Y entró ante el rey y salvó a su pueblo. ¿Y sabes qué hizo antes de actuar? Ayunó, oró, se preparó espiritualmente, porque entendía que la batalla que estaba a punto de pelear no era solo política, era espiritual. Y eso es algo que toda mujer de Dios debe entender. Los desafíos que enfrentas en tu hogar, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en tu trabajo, no son batallas meramente humanas. Son batallas espirituales. Y como toda batalla espiritual, se ganan primero de rodillas. Mujer, hay algo que Dios está esperando que tú hagas. Hay alguien a quien Él quiere alcanzar a través de ti. Hay una generación que depende de que tú te levantes. No desperdicies tu tiempo sintiéndote pequeña. No desperdicies tu energía lamentando lo que pudiera haber sido. El momento es ahora. El lugar es aquí. La persona indicada eres tú. Antes de que cerremos este mensaje, quiero que hagamos algo juntos. Quiero que por un momento pongas en pausa todo lo que te rodea. Los ruidos, las notificaciones, las preocupaciones, las voces de afuera. Y en ese silencio, quiero que escuches una voz. La voz del Padre que te creó, la voz que te llamó por tu nombre antes de que nacieras, la voz que nunca ha dejado de amarte. Esa voz te dice hoy: te amo con amor eterno. No eres un error. Eres mi obra maestra. No estás sola. Estoy contigo. No estás olvidada. Tu nombre está en mis manos. No eres pequeña. Eres mi hija. Y tengo planes de bien para ti. ¿Lo puedes recibir hoy? ¿Puedes abrir ese corazón que ha estado cerrado por tanto tiempo y dejar que esa verdad entre? Mujer, quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que en este momento, donde sea que estés,
pongas una mano sobre tu corazón y quiero que respires profundo. Porque lo que Dios acaba de depositar en ti a través de este mensaje no es información, es semilla. Y las semillas necesitan tierra, necesitan silencio, necesitan que alguien las cuide. No dejes que la rutina de mañana ahogue lo que el Espíritu plantó hoy. No dejes que el enemigo robe en las próximas horas lo que Dios sembró en los últimos minutos. Hoy Dios te dijo 8 cosas que Él quiere que vivas. No que escuches solamente que vivas. Que vivas sabiendo que fuiste creada con intención. Que vivas sabiendo que tu valor no depende de nadie. Que vivas sabiendo que Dios nunca te abandonó. Que vivas sabiendo que lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo va a convertir en tu mayor plataforma. Que vivas libre de culpa, cubierta por la sangre que lo pagó todo. Que vivas en la confianza de que Dios provee para ti y para los tuyos. Que vivas sabiendo que tu oración tiene poder sobrenatural. Y que vivas cumpliendo el propósito glorioso para el que naciste. Ahora quiero invitarte a orar. No una oración mecánica, una oración desde las entrañas. Repite esto en tu corazón, o si puedes, dilo en voz alta. Señor Jesús, hoy recibo lo que tu palabra declara sobre mi vida. Recibo mi valor. Recibo tu perdón. Recibo tu provisión. Recibo el propósito para el que me creaste. Perdona mis pecados. Sana mis heridas. Libérame de toda culpa que no me pertenece. Rompe las cadenas del pasado que me han impedido avanzar. Abre mis ojos para ver lo que tú ves en mí. Y úsame, Señor, para aquello que solo yo puedo hacer en esta generación. Gracias porque no me dejaste en el desierto. Gracias porque me ves cuando nadie más me ve. Gracias porque tienes planes de bien para mí, planes de futuro y de esperanza. Hoy decido creerlo. Hoy decido recibirlo. Hoy decido caminar en ello. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero pedirte algo más. No cierres este video todavía y no te quedes con esto solo para ti. Hay una mujer en tu vida que necesita escuchar este mensaje hoy. Puede ser tu mamá, tu hermana, tu amiga que está pasando por un momento difícil, tu hija que está perdida, tu vecina que llora sola, esa compañera del trabajo que sonríe pero que tú sabes que por dentro está rota. Comparte este video con ella ahora mismo. Antes de cerrar esto, porque tal vez lo que Dios acaba de hacer en ti es exactamente lo que ella necesita para no rendirse esta noche. Y si este mensaje llegó a tu corazón, si algo dentro de ti se movió, si sentiste ese fuego del Espíritu Santo mientras escuchabas, si las lágrimas vinieron sin que las llamaras, entonces necesito que sepas que en este canal hay muchos más mensajes igual de poderosos esperándote. Mensajes que van a responder las preguntas que llevas en el corazón. Mensajes que van a iluminar los caminos que parecen cerrados. Mensajes que fueron preparados con oración para personas exactamente como tú. Dios no termina de hablarte hoy. Este fue solo el comienzo. Hay revelaciones más profundas, verdades que van a sacudir tu fe de una manera que todavía no imaginas, y están justo aquí. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que esperando que
hagas clic en el siguiente video. No te vayas todavía. Lo mejor está a punto de comenzar. Y antes de que lo hagas, déjame terminar con esto. Mujer, el cielo te está mirando hoy. El Padre te llama por tu nombre. Y lo que Él tiene para ti no cabe en ninguna caja que el mundo haya intentado ponerte. Eres más grande de lo que crees, más valiosa de lo que te dijeron, más ungida de lo que imaginas, más necesaria de lo que sientes, más amada de lo que puedes comprender. El Dios que formó los cielos y la tierra tomó tiempo especial para crearte a ti. Y ese mismo Dios, hoy, con toda la autoridad del cielo, te declara: estás bendecida, estás llamada, estás cubierta, estás perdonada, estás ungida, y lo mejor de tu historia todavía no ha sido escrito. El próximo capítulo de tu vida lo va a escribir Dios. Y cuando Dios escribe, escribe con gloria. Ahora ve y vívelo.